En vista de que ya hemos orado, vamos a lo que es la palabra. Y voy a invitar que en esta hora abramos nuestra Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 23. Colosenses, capítulo 1, verso 23. Amén, mis hermanos. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Y dice la bendita palabra, para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Nuestro tema es la esperanza del Evangelio. Amén. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Qué nos quiere hablar Dios ahí? ¿Qué? Nos quiere hablar de la esperanza. Así es que vamos a ver lo que el Señor tiene. Ya hemos oído lo que es el Evangelio, lo hemos repetido otras ocasiones, así que no es necesario otra vez repetirla, solamente es traerlo a la mente. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos dice claramente, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, sin moverse de la esperanza. Leemos ese verso para extraer lo que es el tema, la esperanza del Evangelio. Pero vamos a leer un poco más amplio el texto y vamos ahí hacia atrás. Amén. Del 17 en adelante dice: y Él es santo de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora entiendo por qué decía Pablo apartado para el Evangelio, porque para eso fue hecho ministro. Poca palabra, ya en una ordenación, en la ordenación declara ministro de qué vas a ser: ministro del Evangelio, ministro del apostolado, ministro del pastorado, ministro de la maestría, ministro de la profecía. Amén. Entonces, aquí hay algo muy importante. El Señor nos habla de que hizo la reconciliación, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz. Y dice: y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente. ¿Ya vio dónde está el problema? La mente. Por eso el diablo, ¿a dónde tira los dardos? En la mente. Y Dios estaba cerca de Adán, pero ¿cuál era el problema ahí? Su mente. Dios estaba ahí y él en su mente, donde la conciencia estaba el problema. Por eso, cuando habla de derramar la sangre, nos limpia de pecado,
pero en la conciencia, porque ahí donde se violó el conocimiento, ahí donde se violó la verdad, ahí donde se traspasó el mandamiento que ya se sabía. Todo el problema está aquí. Ya los hechos, eso precisamente fue cuando castigó el cuerpo de Cristo. Nos santifica y la sangre nos limpia. Muy bien. Y claramente dice, y enemigos. Enemigos. ¿Qué quiere decir enemigos? Desacuerdo. Contrarios. Entonces, ¿en dónde está el problema? En la mente. Porque cuando usted le habla a alguien de Cristo y te pone lo contrario, te atacan lo contrario, es por lo que está en su mente, está razonando. Ajá. Y dice, haciendo malas obras, claro, ya viene después los hechos. Dice, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne. Ahí está la reconciliación. Por medio de la muerte, para presentarlos, ahí está, santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Escuche bien. Para poder ser santos, hay que permanecer en la fe. Cuando mucho hermano ya no se quiere santificar, es porque ya no permanece en la fe. No tiene fe de que Dios lo salvó para ser santo. No tiene fe de que lo apartó de este mundo. Y no tiene fe que lo que Dios pide es verdad. Entonces, por eso mucha gente no se santifica, aunque están orando. Por eso primero tienen que creer que Dios me quiere santo. Creer y fundarme bien ahí. Y que Dios me quiere, dice, ¿cómo? Irreprensible. Sin mancha delante de él. Entonces, primero hay que entender eso. Hay que fundarse en la fe del Evangelio. Y entender que por el Evangelio fuimos separados del mundo. Y por el Evangelio nos estamos cada día que limpiando de todas las inmundicias. Entonces habla de permanecer en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Sin moverse. Quiere decir que el Evangelio trae una esperanza. Y nosotros, para no movernos de la esperanza del Evangelio, tenemos que conocer cuál es esa esperanza. Porque si no, ¿cómo sabríamos? ¿Verdad? Entonces, para eso, vamos a ver algo muy importante, mis amados hermanos. Vamos a otra escritura que está en el libro de los Hechos 17-18. Y vamos a ver. Aquí encontramos que el Evangelio tiene una esperanza. No solamente es creer, no solamente saber que murió, no solamente es que creo que ya murió por mí, sino es entender esa esperanza y no moverme de ahí. Amén. Y nos dice el 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, ¿qué nos enseña? Que predicaban el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, aquí nos habla el Evangelio de Jesús. En pocas palabras, termina hasta el momento que él se despoja de los pecados en el Hades, porque ahí es donde terminaba el sacrificio. Lo encendían fuego y se consumía y se quemaba, y ahí terminaba el holocausto, ahí terminaba todo. Entonces, cuando Jesús se despoja de todos sus pecados, de todos los pecados nuestros que llevaba en su cuerpo, allá en el Hades, cuando se despoja de nuestros pecados, ahí termina el pago, los hechos que hizo para que tú y yo tengamos esa vida eterna. Entonces, después de ahí, Él resucita, que eso ya es algo que el Padre lo levanta. Entonces, nos da una enseñanza tremenda.
que la resurrección es el fruto del Evangelio. O sea, también es una buena noticia, pero la resurrección es ya el fruto del Evangelio, es la cosecha por haber pagado por los pecados, es la señal de que se ha despojado de los pecados. La resurrección es la señal de que ya no hay pecado. La resurrección es la señal de que ha sido perdonado. La resurrección es la señal de que Dios ha levantado el castigo, ha levantado la culpa, ha levantado la condena. Ya no hay nada en la persona, y esa es la resurrección. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, esa es la señal que triunfó al pecado, triunfó en la fe, triunfó en la voluntad del Padre. Y la resurrección es la señal, que claro, también es parte del Evangelio. Empezamos a hablar aquí dividiendo, porque el Evangelio es lo que Dios planea, lo que Jesús hizo y lo que son los resultados. Amén. O sea, el Evangelio es amplio. Todo es el Evangelio automáticamente, pero es lo que Dios planeó, lo que Jesús hizo y el resultado. Entonces, aquí ellos predicaban del Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Por qué hace este verso como esa pequeña separación? Si nosotros hemos dicho precisamente que la resurrección también es el Evangelio. Pero aquí como que toma una pequeña separación. ¿Y sabe por qué? Porque quiere enfatizar un poco en la resurrección como el fruto, el resultado de haber ya pagado todo. Ahí sí, cuando ya resucita es que pagó todo. No como dicen a veces nuestros amados consiervos que dicen, cuando dijo consumado es que ahí pagó todo. No. Fue cuando Él resucitó, es que ahí pagó todo. Ya todo está pagado, todo está liquidado. Porque si cuando dijo consumado es, ahí hubiera quedado liquidado, Él ya no hubiera muerto. Él ya no hubiera muerto. ¿Entiendes? Pero ahí cuando resucita, ahí sí ya. Es la señal que quedó todo pagado. Dice, ahora sí ya no tengo nada. No tengo pecado de nadie que me detenga aquí en el infierno. No tengo rebelión de nadie que me detenga aquí en el infierno. No tengo maldad de nadie. No tengo iniquidad de nadie. No tengo dolencia de nadie. No tengo enfermedad de nadie. Así que he vencido. Y ya se levantó. Amén. Ahora, esto es algo muy importante. Entender esa pequeña énfasis que quiso marcar una diferencia. Pero aquí en 2 Corintios 11:7, el apóstol Pablo como que tiene una pequeña molestia. Amén. En 2 Corintios 11:7, como que Pablo tiene una pequeña molestia con los corintios. Ya le bendiga, hermano. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. ¿Qué nos dice? Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos por cuanto les he predicado el Evangelio de Dios de balde. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo precisamente una pregunta del apóstol Pablo. Y dice claramente, pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos por cuanto les he predicado el Evangelio de Dios de balde. ¿Qué está diciendo? De balde. Si nosotros analizamos en el contexto, llegó un momento que los hermanos de Corinto ya estaban como queriendo escuchar otras predicaciones. Mira lo que nos dice. Ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, porque les celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, otro evangelio que el que han aceptado, ¿qué le dijo? Bien lo toleran. Y pienso que nadie ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, o sea, como que diciendo,
Si les predican otro que Jesús, ahí están tolerando. Si oyen otro evangelio, ahí están escuchando. Inquietos por otro espíritu. No les convence el del evangelio. Y pienso que nadie ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, ¿qué quiere decir? No hay nada que ustedes puedan decir es que aquellos sanan y yo no sano. Vamos a buscar a aquellos. No hay nada que dijera aquellos están haciendo señales y Pablo no hace señales. Dice, yo les he dado todo. He tenido todo. Así que ¿qué andan buscando? Fuera del evangelio, fuera del Jesús verdadero. ¿Ah? Pues aunque sea tosco en la palabra, es que a lo mejor el problema es mi forma de hablar. ¿Ah? Aunque sea tosco la palabra, no lo soy de conocimiento en todo y por todo. Se los he demostrado. O sea, ponga palabra, hermano. O sea, ¿qué andan buscando? O sea, aquí está el evangelio, he predicado el evangelio, le he presentado como una iglesia pura, los he desposado con un solo Cristo verdadero. No ha habido señales de apóstoles. Todos que andan buscando, fuera de eso. A lo mejor el problema es porque soy tosco. Pero no en el conocimiento, sé lo que les estoy enseñando, sé lo que les conviene, sé lo que es para el bien de ustedes. Cheque lo que dice. Y eso, pero pequeño humillándome a mí mismo, para que ustedes fueran enaltecidos. O sea, ¿qué quiere decir? A lo mejor el problema es que me he humillado, que no les he dicho, que no les he pedido. Otros vienen, piden y ustedes hasta contentos dicen, hay que darle una ofrenda al siervo. Y yo, Pablo, que les he predicado ni les pido nada, y me ven como un débil. Me ven como que a lo mejor no hago las cosas bien, y no entienden que lo hago por su bien. Porque dice más adelante, he despojado otras iglesias recibiendo salario para servir a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fue carga. Pero lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de celos gravosos por la verdad de Cristo que está en mí. Que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también su ministro se disfraza como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Checa el apóstol Pablo la inquietud. Al decir, quiere decir que los hermanos estaban viendo estaba viendo un pequeño desvío. Habían ciertos predicadores que usaban la palabra, se disfrazaban y estaban desviando a la iglesia. Y él les dice claramente, les prediqué el evangelio de embalde. ¿Sabes qué quiere decir predicar el evangelio de embalde? Aunque aquí tiene una intención y un contexto entre Pablo y la iglesia, pero aquí algo que yo me voy a enfatizar es en algo muy importante, hermanos. Cuando usted cree en el evangelio, pero ya no cree en la esperanza, entonces usted creyó el evangelio de embalde. O, en pocas palabras, creer el evangelio de embalde es que de nada hubiera servido todo lo que hizo Cristo si no hubiera una esperanza. Él, de hecho, él dice que puso el gozo desde el gozo del Padre delante de él. Y eso fue lo que lo fortaleció a ir a la cruz, porque había una esperanza. ¿Entienden? O sea, la esperanza, hermano, es lo que nos jala. La esperanza es lo que nos sostiene. La esperanza es lo que nos mantiene firmes. Y aquí nos dice que no nos dejemos mover de la esperanza del evangelio. Ya quiere decir, ya creímos que el Padre le preparó un cuerpo al Hijo y en ese cuerpo cargó nuestros pecados, rebeliones, iniquidades. Ya creímos que el Padre, Dios Jesús siendo Dios hizo carne para habitar entre nosotros, para tomar nuestros pecados. Ya creímos que Él fue castigado por nosotros, que el Padre derramó la ira sobre el cuerpo del Hijo para que tú y yo fuéramos libres del castigo.
Ya creímos que derramó la sangre para lavar nuestra conciencia de todo pecado. Ya creímos que Él fue al infierno y Él resucitó, porque ahí en el infierno dejó todos los pecados, rebelión, iniquidad, llevó cautiva la cautividad. Y al infierno va a despojar todo eso, dolencia y enfermedad. Ya creímos. Y ya creímos que creyendo eso y bautizándonos, Él nos perdona. Ya creímos, por el cual nos arrepentimos y nos convertimos. Ya creímos. Pero ahora es necesario no moverse de la esperanza, porque si nos movemos de la esperanza, de embalde es que hayamos creído. Lo que decía Pablo a los Corintios, ahí mismo en el 15, que ahorita lo vamos a ver, que dice claramente, si retienen el Evangelio, pero más que retener el Evangelio, porque muchas personas casi ya no retienen el Evangelio. Escuche bien, porque no están pensando en la esperanza. Cuando usted y yo no tenemos esa esperanza, es porque no retenemos el Evangelio. Y hermano, si no estamos firmes en la esperanza, de embalde es que creas el Evangelio, de embalde es que hayas conocido el Evangelio, de embalde es que te hayan predicado el Evangelio, de embalde es que el predicador se haya tenido que pasar hambres para darte el Evangelio, de embalde es que el predicador se haya gastado a sí mismo para darte el Evangelio. Todo es de embalde si perdemos la esperanza. Eso es muy importante, mis hermanos, que no debemos de perder esa esperanza. Pocas palabras, sin esperanza no tiene sentido estar firmes en la fe. Por eso claramente, cuando nosotros leímos en Colosenses, ahí está diciendo claramente algo que volvemos a Colosenses, enfatizado solamente en el verso 23, y nos dice claramente, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, precisamente del Evangelio, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Firmes. Esa palabra firmes, hermano, es lo que quiere decir anclado el alma. Amén. Entonces, dijimos que no tiene sentido. Es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Y parece que los corintios tienen esa pequeña debilidad. Acuérdense que cuando le escribe en la primera carta les está llamando la atención, y en la segunda les está llamando la atención. Dígame si no, la congregación luego se pone un poquito complicada cuando pierden esa esperanza. Para entender cuál es la esperanza, vamos a 1 Corintios 15. Ya lo tenemos. Vamos a leer del 1 en adelante. Lo dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Perseverar es precisamente estar firmes. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Ahí está la clave. Creyeron en vano, de nada te sirvió. Pero escúcheme bien también. Dice, si tú retienes el evangelio, eres salvo. Si no, creíste en vano. De nada sirvió que murió por ti, de nada sirvió que tus pecados traspasaron ahí, de nada sirvió que fue castigado por ti, de nada sirvió que derramó su sangre por ti, de nada sirvió que fue al Hades por ti. Si tú no crees eso, no eres salvo. Pero ahora que eres salvo, retiene la esperanza. ¿Ah? Porque si no retiene la esperanza, todo fue de embalde. Y vamos a entender que esa esperanza dice, porque primeramente les he enseñado que ¿qué? Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí está, el Evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, resurrección. Y hermano, y cuando está hablando de la resurrección, está hablando de acuerdo a la ley y los profetas. Está hablando ahí. Y dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahí está dando la evidencia, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Hasta ahí está explicando la evidencia de que sí resucitó. Y la evidencia y los frutos. Pero aquí dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en verdad, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Entonces, ¿cuál es la esperanza del Evangelio? La resurrección. Otra palabra, mi esperanza es, la esperanza mía, la esperanza que me dio el Evangelio, me da el Evangelio, es que yo voy a resucitar. Esa es la esperanza, que yo voy a resucitar. ¿Y cómo sé que voy a resucitar? Primero, porque Él resucitó. Él es el ejemplo, Él es mi camino, Él me enseña. ¿Y cómo sé que voy a resucitar? Segundo, porque Él ya pagó por mi condenación, yendo al infierno. Él venció la muerte por mí. Voy a resucitar porque Dios ya no me va a castigar, porque Él fue castigado por mí. Voy a resucitar porque estoy limpio de pecado, porque su sangre me limpió. No me está limpiando. ¿Sabes cuándo tú vas a dejar de sentir que no tienes pecado? Cuando tú crees que ya te limpió. Pero si tú crees que te está limpiando, pues todavía un cacho se te quita y otro cacho te queda. Las cosas hay que llamarlas ya por hechas, porque ya Dios lo hizo. Entonces, esa es la esperanza del Evangelio. Y ahí dice, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Aquí vemos que los corintios ya se estaban moviendo de la esperanza del Evangelio. Por eso Pablo, hermano, dice, entonces les prediqué el Evangelio de embalde. De embalde. Es que yo me haya sacrificado como siervo. De embalde es que yo le haya pedido salario o ha tomado salario de otras iglesias. De embalde es que me haya aguantado cuando tuve necesidad y sin pedirle nada a ustedes. Todo fue de embalde. ¿Por qué? Porque ya estaban moviendo de la esperanza. Y allí dice que se estaba moviendo la esperanza por falsos apóstoles, fraudulentos, disfrazados. Como hoy en día que hay tantos ministros que no creen que va uno a resucitar. Tantas sectas que no creen que van a resucitar. Y no solo eso. Luego tantos hermanos que no creen que Jesús va al infierno. No creen en el Evangelio completo. Solo saben que Cristo murió, pero no conforme a las Escrituras, sino conforme a sus ideas, sus pensamientos. Amén. Entonces, aquí ya los hermanos. Entonces, lo que Pablo decía, si no hubiera resurrección de muertos, entonces no tiene sentido todo. Si no hubiera resurrección de muertos, no tiene sentido que Cristo hubiera muerto. Y si tú no vas a resucitar, no tiene sentido. Entonces, la predicación y que vengas aquí no tiene sentido nada.
Es la esperanza lo que le da sentido a todo. ¿Es la qué? La esperanza. Entonces, primero, al resucitar Cristo, Él nos da un ejemplo de que Él es el primero que resucitó para no morir. Y para que no dudáramos, Él resucitó unos cuantos muertos mientras estuvo aquí, para que veamos que también pueden resucitar los que no son como Cristo en su divinidad. Amén. Entonces, el primero dice, ser de Cristo, que ya resucitó. Y segundo, los que son de Cristo en su venida. Amén. Y nos da una esperanza aquí el 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ah, hermano, ahí está. La bendición, la esperanza. Es que la muerte también será que destruida y nosotros seremos libres de la muerte. Esa es nuestra esperanza. Por eso venimos aquí en el verso ahí mismo 54, cuando dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Está nuestra esperanza, que esa muerte va a ser destruida y nosotros nos gozaremos y regocijaremos y aún sobre ella declararemos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver, ¿dónde está? Oh sepulcro, tu victoria, ¿dónde está? Esa es la esperanza, hermano, de que vamos a resucitar. Pero aquí hay un problema, que Cristo va a venir y el muerto va a resucitar, y los que no nos hemos muerto, también. Y la esperanza del muerto es que va a resucitar, y la esperanza del que no ha muerto va a ser transformado. Y eso nos lo declara precisamente ahí en el verso 51. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Amén. Ahí está nuestra esperanza. La esperanza de los que se mueren en Cristo es que van a resucitar. Y la esperanza de los que estemos vivos en Cristo es que seremos transformados. Pero tanto el muerto como el vivo en Cristo, tanto el muerto en Cristo como el vivo en Cristo, todos seremos ¿qué? Vestidos de incorrupción y vestidos de inmortalidad. Esa es nuestra esperanza, hermano. Buenas palabras, que va a llegar los tiempos en que Cristo nos va a devolver esa vida que Dios planeó para Adán y para toda la humanidad, la vida eterna. Él nos la va a dar, hermano. Entonces gozaremos, hermano. Pero como ve que la gente es... ¿Por qué la gente se mueve rápido de su esperanza? ¿O qué es lo que puede llevar a que un cristiano que ha disfrutado la bendición del Evangelio a que se desvíe de la esperanza? Primero, por los falsos ministros. Segundo, por las falsas enseñanzas. Y tercero, por los razonamientos. Ya digamos las enseñanzas que enseñan que Cristo no fue al infierno. Enseñan que aquí solamente es el infierno y que te mueres y se acaba todo. Falsas enseñanzas, pero otros los razonamientos. Amén.
Y el razonamiento que contamos en el 35, que dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Porque tu siembra no se vivifica si no muere antes. Una cosa es venir al pastor y decir, oiga hermano, yo me podría enseñar cómo es que vamos a resucitar. Eso es una cosa. Viene a preguntar con un espíritu de aprender. Pero aquí es que se pone, ¿y cómo resucitaremos? No, pues es que así un cuerpo de gloria. ¿Y cómo es ese? No, pues es así como así. ¿Y a poco también eso para nosotros? Eso ya no es un espíritu de aprendizaje. Eso es una necedad. Sí, no quiere, así por deberá querer saber, sino nada más la curiosidad. Es un espíritu curioso. Exacto, porque una cosa es que alguien venga con ese espíritu de aprendizaje, pastor, puede enseñarme, yo quiero aprender, pues mira, esto es así, gloria a Dios, ajá. Pero lo otro, ¿cómo será acá? Y luego sea así, y luego sea allá, y me tocará, eso ya es un espíritu curioso. Esa es una Eva en el árbol. Amén, mis amados. Entonces, para eliminar todo razonamiento, aquí Pablo nos dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y añade que seremos, ¿qué? Transformados, vestidos de incorrupción y de inmortalidad. Entonces dice el Señor, no se dejen mover de la esperanza del Evangelio. Amén. Claramente, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Esa es tu esperanza. Y el Señor dice, sin moverse de ahí. Por eso, véngase a Tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses. Amén. Primero lo que nos dice el 4:13. Amén. Mira, esto es bien importante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué significa los otros que no tienen esperanza? Los muertos sin Cristo. Para ellos no hay esperanza. Usted dirá, pero pastor, si la esperanza es la resurrección, ¿por qué no se les llama a ellos esperanza cuando también ellos van a resucitar? Porque la esperanza no es la segunda resurrección. La esperanza es la primera resurrección. Bienaventurado el que tenga parte de la primera resurrección. La esperanza es la primera resurrección, no la segunda. Porque si diríamos que la esperanza es la resurrección, entonces diríamos también ellos tienen la esperanza de resucitar. Pero para ellos, más les valiera mejor no resucitar. Para la segunda, más les valiera no resucitar. Porque no, hermano, dijo Jesús, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, la esperanza está basada en la primera resurrección.
Pero ¿por qué? ¿Por qué la esperanza del Evangelio está en la primera resurrección y no en la segunda? Entonces, en última instancia, la esperanza no es tanto la resurrección, porque los dos van a resucitar, sino en la primera. ¿Por qué la esperanza de nosotros está en la primera? Porque es en la primera donde seremos transformados. Es en la primera donde seremos vestidos de incorrupción. Es en la primera donde seremos vestidos de inmortalidad. No en la segunda. En la segunda no hay esperanza. ¿Por qué? Porque la segunda trae condenación y juicio al lago de fuego. Entonces, ¿ya vieron dónde está la esperanza? En la primera resurrección. Entonces, es verdad, cuando dijimos la esperanza del Evangelio es la resurrección, la esperanza de la fe es la resurrección, pero la primera, no la segunda. Amén. Entonces, todo el que se muere sin Cristo, sin el Evangelio, no hay esperanza. Porque cuando se levanten, ¿qué esperanza? ¿Qué esperanza de que les va a ir algo bien? No hay esperanza para ellos, ni siquiera que Dios, al verlos, y tenga compasión de ellos. Además, ni esperanza tienen de que Dios se vaya a compadecer en el juicio de ellos. Nosotros tenemos la esperanza de que Dios ya fue compasivo y mandó a su Hijo por nosotros. Por nosotros Él ya fue compasivo. Amén. No es que lo va a hacer, ya fue. Si tú dices, ten compasión de mí, estás diciendo que todavía no la tiene. Pero nosotros ya tenemos todas las cosas, dice Cristo, ya lo tenemos todo. No tengo que decir, ten compasión de mí, sino que ya fue compasivo por mí. Ahora solo tengo que disfrutar. Y aquí dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la clave, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Quiere decir que así como Cristo resucitó, es un ejemplo y una inspiración, una motivación a creer en esa esperanza. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Buena palabra. Anímense unos a otros con la esperanza del Evangelio. Amén. Amén, mis hermanos. Muy bien. Esto es algo, dijeron por ahí, esto es algo tremendo. Entonces por eso dice el apóstol, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Sin moverse. Y vamos a ver otra parte. Véngase aquí a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1. Y vamos a ver algo más que nos confirma lo que es la esperanza. Amén. Y vamos a leer del 8 en adelante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa es la esperanza del Evangelio. La vida, la inmortalidad y el poder. La vida, la inmortalidad y el poder. La incorrupción. La gloria, hermano. Por eso dice, hijitos, ahora no sabemos lo que hemos de ser, pero cuando se aparezca seremos semejantes a Él, un cuerpo glorioso, hermanos. Esa es la esperanza del Evangelio, en la cual el apóstol nos aconseja, no se dejen mover o no se muevan de esa esperanza. Amén. Es algo muy importante que el Señor nos ha dado para nosotros, así que todo lo tenemos que
entender. Amén, mis hermanos. Tenemos que apreciar, tenemos que cuidar que ningún ministro nos venga a quitar la esperanza del Evangelio. Tenemos que cuidar que ninguna doctrina nos confunda y nos mueva de la esperanza del Evangelio. Y tenemos que cuidar que nuestros razonamientos no quieran encontrar en ellos la respuesta que nos mueva a la esperanza del Evangelio, sino solamente creer lo que está escrito. Porque así mismo les enseñé, dice, lo que así mismo recibí. Que Cristo murió conforme a lo escrito y resucitó conforme a lo escrito. Y nosotros también resucitaremos conforme a lo escrito. Algunos morirán, entrarán al sepulcro, pero resucitarán conforme a lo escrito. Y si los que vivimos seremos transformados conforme a lo escrito. Por eso mire hermano, lo que dice 1 de Juan 3, 2, 3. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Están contentos? ¿Tienen esperanza? ¿O ya no tienen? Nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es justo, como Él es puro. El que tiene la esperanza en Él, se purifica. O sea, quiere decir que cuando usted tiene la esperanza en el Evangelio, entonces usted se purifica, porque usted lo cree. Amén, mis hermanos. Usted lo cree. Y nosotros vemos aquí mismo en 1 de Pedro 3, 14, 15. Mira lo que dice. Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Esa esperanza tenemos que defenderla, pero hay que defenderla con mansedumbre. Amén. Amén. Y ahí, en el 1:21, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en quién, sean en Dios. Para que su fe y esperanza sean en Dios, mis hermanos. Y el 1:3 nos dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ves, hermano? Está hablando de una esperanza viva. Cuando usted medita en el Evangelio y usted cree el Evangelio te produce la esperanza, pero no solo es una esperanza, sino esa esperanza es una esperanza viva, es una esperanza incorruptible, es una esperanza inmarcesible, es una esperanza que trae regalo, trae galardón. Cuando dice el que persevera hasta el fin, este será salvo, significa el que no solamente mantiene la fe en el Evangelio, sino está esperando la esperanza. Está esperando en esa promesa. Porque la esperanza del Evangelio es alcanzar esa promesa. Es ver hecho realidad esa promesa de que seremos resultados, revestidos de incorruptibilidad, de inmortalidad, de poder y de gloria. Amén, mis hermanos. Entonces mira lo que dice Hebreos 10:23, el consejo. Ahí cuando leemos Colosenses dice, sin moverse, o sea, si es que estás firme,
Pero aquí en Hebreos 10:23 nos da un consejo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos que firme. Amén. Firmes. Entonces, en el 6:18 nos da otro consejo. Y dice, vamos a ver desde el 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí está la clave, hermano. Para asirnos de la esperanza. Esa palabra es agarrarnos de esa esperanza. Agarrarnos de esa esperanza puesta delante de nosotros, porque ya nos la puso el Señor, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Escúcheme bien. La esperanza del Evangelio es un ancla para tu alma. Y es el ancla que mantiene firme al barco, para que no se vaya, para que el mar no se lo lleve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú estás firme, tu alma está firme en esa esperanza del Evangelio. Entonces, tú crees el Evangelio, pero ninguna agua te va a llevar. Y cuando decimos esa agua, estamos hablando, ningún pecado te va a hacer mover de tu esperanza. Si estás anclado ahí, va a estar firme. Por eso dice este predicador, hijitos, les escribo para que no pequen. Pues si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, a Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonar. Checa cómo le está hablando. No está decepcionado porque el hermano pecó. No está ahí amenazante. A ver, ¿quién pecó? No, está dando la esperanza. Si tu alma está bien firme en tu fe en el Evangelio y anclado con la esperanza del Evangelio, entonces el pecado no te mueve. Sí pecamos porque todavía pecamos, pero no nos endurecemos por el pecado, ni nos dejamos engañar por el pecado, porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y cuando tú eres así, que si pecas, claro que duele, sí duele, pero no te quedas condenando. Si no vienes a Dios y le das solución y te liberas, es porque estás anclado en la esperanza del Evangelio. Agua también representa espíritus. Cuando tú estás anclado bien, firme en la fe del Evangelio y anclado en la esperanza del Evangelio, mis hermanos, ni aún un espíritu va a prosperar contra ti en las acusaciones. No va a prosperar. Porque cuando Él te tire, se va a decir, si es verdad, sí pequé, pero también ya pagó Cristo. Estás firme en el Evangelio. Si es verdad que pequé, pero si yo voy a llegar al cielo, es por lo que Él hizo, no por lo que yo dejé de hacer. Y estar anclado, la fe en lo que ella hizo, y en la fe lo que vas a recibir, por lo que Él hizo. Entonces está firme en la fe del Evangelio, y firme en la esperanza. El que cree el Evangelio de verdad, está anclado en la esperanza del Evangelio. Agarrado, amarrado. Y yo le doy gracias al Señor, hermano, porque eso es algo vivo en mí. Porque yo como humano tengo los errores igual que todos, pecados igual que todos. Pero es lo único, hermanos, la fe en el Evangelio para liberarte de culpa y condenación, y anclado en la esperanza
para que nada te detenga a seguir en el proceso de santidad. Amén, mis hermanitos. Amén. Entonces en el 6:11 nos dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud a tal fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué quiere decir? Una certeza de la esperanza. ¿Sabes qué quiere decir, hermano? Que no es que tú quieras esforzarte a tener esa esperanza, sino que esa esperanza te la da el Evangelio cuando tú lo entiendes y tú lo crees. Amén, mis hermanos. Ahora, mira lo que dice Tito 3:7. Amén. Nos dice: para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén, mis hermanos. Y el 1:2 nos dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios a nuestro Salvador. ¿Ven? Entonces, ahí está, hermano. La esperanza del Evangelio, vida eterna. Esperanza del Evangelio, seremos vestidos de nuestro cuerpo de incorruptibilidad. Esperanza del Evangelio, seremos vestidos de inmortalidad, seremos vestidos de poder, seremos vestidos de gloria, seremos semejante a Él. Esa es la esperanza del Evangelio. Y cuando todo eso se dé, es porque hemos resucitado. Amén. Entonces nos da un consejo, ahí mismo Tito, en el capítulo 2, del 11 en adelante, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que aguardemos la esperanza bienaventurada. Bienaventurados los que resuciten en la primera ¿qué? Resurrección. Amén. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Amén, mis hermanos. Entonces, entendimos lo que es la esperanza del Evangelio. Si nosotros no tenemos esperanza de que vamos a resucitar, de que vamos a ser glorificados, de que vamos a ser transformados, si no tenemos esperanza de que vamos a ser vestidos de incorrupción, de inmortalidad y de una vida eterna, ya no solamente interna, sino ya literal, dice, el Evangelio que les he predicado es de embalde. Entonces, no perdamos la esperanza para que no sea todo de embalde en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.